Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Los creyentes en Cristo hemos de amar sobremanera la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Y la hemos de amar sobremanera hasta el punto que, si es necesario, pues si es necesario dar la vida por ella, pues que la demos por ella. Hay muchas razones por las que hemos de amar la Biblia, la palabra de Dios. Entre estas razones destacaría, pues sobre todo dos. Primeramente porque es una palabra clara, es una palabra sencilla, es una palabra simple. Y la segunda porque es una palabra poderosa. De lo primero, de la claridad, hemos de amarla porque es transparente, como las aguas de un río, de un riachuelo de las montañas, ¿no? Que la ves y ves las rocas, y la vegetación en el suelo. Así es nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia. Y después ella es poderosa para la salvación. Ella es viva y eficaz, como dice Hebreos capítulo 4. Ella es la espada del Espíritu, y esta espada del Espíritu no es vana, no es ociosa, sino, como dice también 2 Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia son poderosas para destrucción de fortalezas. Entonces es necesario afirmar más cosas acerca de la palabra de Dios, que es pues clara y transparente, que es poderosa, en un pasaje como este. Un pasaje como este que nos habla, nos enseña acerca del milenio. Y por supuesto, alguien al oír esto, pues se podrá preguntar que cómo es esto así. ¿Cómo es esto? Dirá, oigo bien la palabra de Dios, transparente, sencilla, clara, hablando del milenio, pero si es uno de los pasajes más difíciles de la Escritura. Es enigmático, es un enigma, es un misterio. Prueba de ello, fijémonos, son las el gran número, ¿no?, de interpretaciones que se le da. Prueba de ello son la diversidad de opiniones, ¿no? Si fuera algo tan claro, todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? No habría ningún problema, todo el mundo pues tendría la misma opinión. Bueno, sí, es verdad, hay que reconocer que hay pues diferencias muy importantes acerca de este pasaje. La Iglesia cristiana en general no, creo yo, hasta donde yo sé, no ha adoptado una visión oficial acerca del milenio, aunque sí que es cierto que hay
hay documentos, hay confesiones, la Iglesia luterana, la Confesión de Habsburgo, rechaza el milenarismo, podríamos decir el premilenarismo. Eso ya desde el tiempo de la Reforma, de los años 1500. Pero bueno, el problema, si hay diversidad de opiniones, no es el problema de la Escritura. La Escritura sigue siempre siendo clara, sigue siendo transparente, porque ella es la palabra de Dios. ¿No será más bien nuestro el problema? ¿No será más bien el problema de nuestra tendencia, de la voluntad a veces que hay en nosotros de hacer difícil lo que es sencillo, ¿verdad? También de querer que la Biblia entera se amolde ya a nuestras opiniones y a veces prejuicios, ¿no? Antes que dejar hablar a la Biblia misma. Entonces vamos a ver este pasaje, vamos a ver que realmente es sencillo, simple. Vamos a ver, comencemos por lo primero, lo más evidente, lo más sencillo. Nos está hablando de los 1000 años. El versículo 2 dice que lo ató por 1000 años. El versículo 3 dice que hasta que fuesen cumplidos también 1000 años. Entonces, bueno, todos estamos de acuerdo, o todos deberíamos estarlo, que estos 1000 años no es algo literal. 1000 años ni un día más ni un día menos, sino que es algo simbólico. Es un número simbólico en la Biblia, no es algo literal. Y el simbólico que resulta, por lo tanto, de multiplicar 10 por 10 por 10. Entonces vemos, esto es para hablar de un largo periodo de tiempo, de un periodo además de tiempo completo. 10 es el número que nos habla de la plenitud, o que está algo completo, pues por 3 además sería, digamos, el superlativo. Entonces ya hay un largo periodo de tiempo, hasta que se cumpla ese periodo de tiempo. Entonces, bueno, pues hay otros ejemplos en el libro del Apocalipsis de números simbólicos. Por supuesto que sí. El que nos acordamos, por supuesto, 666. No, la marca de la bestia es un número simbólico. 6, número de hombre, ¿verdad? Multiplicado por 3 es la imperfección del hombre, la imperfección de la humanidad, ¿verdad? Otro, 144.000 sellados, que proviene de multiplicar 12 por 12, ¿no? Que eso da 144, 12 del Antiguo Testamento, 12 tribus, 12 del Nuevo Testamento, 12 apóstoles, la plenitud del pueblo de Dios, por 10, por 10, por 10, para hablar de todo el pueblo de Dios, el conjunto de todo el pueblo de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces vemos que es simbólico. No creo que en la actualidad haya algún cristiano que esté diciendo no, es algo literal, ¿no? Algo literal, ni un día más ni un día menos, 1000 años de reloj, ¿no? Sino que, vemos, eso no tendría sentido, Entonces, bueno, habiendo visto esto, vamos a pasar a considerar lo siguiente. Está hablando sobre todo del prendimiento, del atamiento del diablo. Versículo 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, centrándonos en esto mismo, primeramente, vemos que al diablo se le da dos nombres aquí. Primero, dice que es el dragón, y después la serpiente antigua. Dragón y serpiente. Evidentemente, serpiente antigua está hablando de Génesis capítulo 3. Dragón, pues, vemos que en la Biblia solo hay tres lugares en los cuales nos encontramos estos dos nombres, ¿verdad? Del diablo, serpiente y dragón en el mismo versículo. Son 3 versículos. El primero está en Isaías, los otros 2 aquí en Apocalipsis. El primero en Isaías es Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27 y versículo 1. Dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, el contexto de este versículo claramente está hablando del fin del mundo. Por el
contexto de la segunda venida, por lo tanto, de Cristo. En el versículo anterior, capítulo 26, en el versículo 19, allí leemos: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Vemos, está hablando de la resurrección. Y en el versículo 20 dice, 21 dice: he aquí que Jehová sale de su tierra para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Entonces vemos que aquí, este pasaje, ¿verdad?, de que está serpiente y dragón en el mismo versículo, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, los otros dos lugares, hemos dicho, están en Apocalipsis, aquí por supuesto, y el otro lugar está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí vemos que el contexto cambia. El contexto claramente está hablando de la victoria de Jesucristo, ¿verdad? La victoria de Jesucristo sobre el diablo es de la lucha del arcángel Miguel contra el diablo, y ya no se ha encontrado lugar más para el diablo en el cielo. Entonces ha sido echado, ha sido expulsado. Él ya no puede acusar más a nuestros hermanos, a los hijos de Dios. Entonces vemos que está hablando de esta victoria de Jesucristo con su encarnación, con su venida, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión a los cielos. Ya no hay más lugar, pues, en el cielo para que el diablo esté acusando a los elegidos de Dios. Bien, pues entonces vemos que esto es lo que dice en el versículo 9 hemos leído, y en el versículo siguiente leemos: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, la perspectiva, vemos, es claramente la primera venida de Cristo. Entonces vemos que aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis se habla de la salvación de Dios en términos de ¿qué? De la expulsión del diablo del cielo. Bien, pues entonces, viendo estas dos cosas, Isaías y Apocalipsis 12, entonces nuestro pasaje, Apocalipsis 20, ¿con quién estaría más relacionado? ¿Verdad? Vemos que con Isaías 27, que habla de la segunda venida de Jesucristo, la resurrección, y también pues el vencimiento sobre el mal, o la victoria de Cristo en su primera venida. Bueno, pues está claro, creo, que no puede ser el pasaje de Isaías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí en el capítulo 27 de Isaías, versículo 1, pues decía que está enseñando la destrucción completa del diablo. Volvemos allí y leemos, vemos. Está hablando de la destrucción completa. Castigará con su espada dura grande y fuerte al Leviatán, y matará al dragón que está en el mar. Está hablando de que lo va a matar. Aquí en Apocalipsis está hablando que lo va a atar, y que después de estos 1000 años él saldrá, ¿no?, a engañar. Con lo cual vemos que aquí está atado. En Isaías está pues muerto. Entonces está claro que no puede ser con la segunda venida de Cristo, sino más bien en el contexto de la primera venida de Cristo. Y entonces, en cuanto a esta palabra atado, que el diablo, el dragón, va a ser atado, bueno, pues esta palabra en el original se emplea normalmente en contextos de estar preso o de ir a prisión. Como por ejemplo, Juan el Bautista, cuando fue echado en prisión, ¿no?, por Herodes. Lo leemos ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 3 y paralelos. O como también Pablo, el cual estaba prisionero, pero leemos allí en 2 Timoteo capítulo 2,
y versículo 9, dice allí que en el cual el Evangelio supo por penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa, no está atada. La palabra de Dios no está atada. El diablo aquí dice que está atado. Bien, vemos que, por lo tanto, atar al diablo significa que es puesto en una prisión. Bien, pues es lo que, continuando aquí en capítulo 20 de Apocalipsis, nos encontramos. Está hablando de la prisión del diablo. ¿Cuál es esta prisión? Pues dice, lo arrojó al abismo. Versículo 3. Al abismo. Bien, pues, por supuesto, esto nos hace pensar otros pasajes del Nuevo Testamento que aparece la palabra el abismo. Como por ejemplo cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno en el Evangelio, por ejemplo el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 31. La legión de demonios le dice, te ruego que no nos envíes de nuevo al abismo. Bien, pues entonces vemos que el abismo es el lugar donde se encuentran efectivamente los diablos, los demonios. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ahí leemos, 2 de Pedro, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O en Judas, capítulo 1 y versículo 6, también vemos, habla de esas prisiones, ¿no?, de oscuridad. Dice, los ángeles que no guardaron su indignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y es entonces lo que aquí nos encontramos como abismo. Abismo en el Apocalipsis lo leemos en el capítulo 9 y versículo 1. Capítulo 9 y versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió y subieron entonces los diablos sobre la faz de la tierra. Y en el capítulo también 17 y versículo 8 habla allí de la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Por qué? Porque el abismo es el lugar donde están los demonios. Así, por lo tanto, el diablo, ¿dónde está? En el abismo, en prisiones eternas, tal como hemos visto en el resto del Nuevo Testamento. Por lo tanto, vemos que lo que nos viene a decir este pasaje es que a consecuencia de la venida de Cristo, de su obra de salvación, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, ahora el diablo está preso, al contrario que la palabra de Dios, que no está presa. Ahora entonces el diablo no puede engañar más a las naciones, al conjunto de las naciones, como antes lo hacía. Y claro que esto es otra manera de decir que ahora el Evangelio está siendo predicado a todas las naciones. El reino de Dios está a todas las naciones de la tierra, a diferencia del Antiguo Testamento, cuando el Evangelio estaba solamente limitado a Israel, el reino solamente estaba limitado a Israel. ¿Qué era entonces el resto de las naciones del mundo? Estaban en oscuridad, estaban en las peores idolatrías, no había ni un rayo de luz en el mundo. Pero ahora Jesucristo, Él vino, hizo la obra de salvación, y ahora dice Él, toda potestad me ha sido dada, ¿verdad?, en los cielos y la tierra, Mateo 28. Por lo tanto, y dice, pues haced discípulos a todas las naciones, enseñad a todas las naciones de la tierra la palabra, haced que guarden todas las cosas que están escritas, ¿no? Bien, es ahora, este tiempo. Ahora pues es cuando se predica la palabra de Dios, cuando se predica el Evangelio del Señor Jesucristo, ocurre lo mismo que lo que vemos en la misión de los 70 en Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, allí leemos, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se predica el Evangelio, vemos. Está ocurriendo lo que veíamos incluso en Apocalipsis capítulo 12, que es echado fuera del cielo. Ahora pues es el tiempo en el que ocurre, en el que acontece lo que leemos en Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12, en el versículo 20, y allí leemos: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, ciertos griegos, y pues leemos en el versículo 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 31 y 32, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, y yo, si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado a la tierra, al morir en la cruz, y aún más, al ser levantado y ascender a los cielos, a todos atraeré a mí mismo, a todo mi pueblo que está en todas las naciones de la tierra. Ahora soy yo glorificado. Es el día, el momento de la glorificación. Entonces, vemos que a la luz de todo esto, ponemos todo esto que hemos visto junto, ¿verdad? Entonces, a la luz de todo esto, la conclusión que es clara, que es evidente, que es, yo hasta diría, demoledora, que es el milenio, es ahora. El milenio, hermanos, es ahora. Y alguien dirá, bueno, pues ¿qué es eso? Si el diablo, ¿eso qué significa? Que el diablo no hace nada. Él está todavía activo, ¿verdad? ¿No? Y ciertamente que está activo, ¿no? Atado no significa lo mismo que muerto. Es lo mismo que un perro, ¿no? Un perro está atado, pero tú vas ahí, le pones la mano y te la va a morder. Entonces pasa lo mismo con el diablo. Él está atado, pero no está muerto. Y eso significa que él todavía ha de ser desatado y él saldrá otra vez a engañar a todas las naciones de la tierra. Entonces vemos, ¿no?, que sí, está atado, y significa que también tiene pues actividad, por supuesto, y está todavía en el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Ya lo estaba en el tiempo del apóstol Pablo y del resto de los apóstoles. Y bien, alguien dirá, bueno, pues es que esto del milenio es que los creyentes han de reinar con Cristo. Y no lo vemos. Y dice, mira, aquí están sentados en tronos, del versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice que resucitarán, ¿no?, y reinarán con Cristo 1000 años. Vemos que los que no hayan recibido la marca en sus frentes y en sus manos, vivieron y recibieron con Cristo y reinaron con Cristo, 1000 años. ¿Sí? Pero, ¿qué está diciendo aquí en el versículo 4? Está diciendo que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y también todos aquellos que no habían adorado a la bestia, es decir, todos los creyentes, todos ellos pues vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto significa que ellos ahora, las almas de ellos, están con Cristo. Ellos han vencido. Ellos han vencido al diablo. En capítulo 2, capítulo 3, siempre se acaban las cartas a las iglesias de Apocalipsis como el que venciere. Pues ellos han vencido. Ellos están en el paraíso. Entonces vemos que esa es el estar en el paraíso con Cristo. Dice la primera resurrección espiritual. No es que su alma haya muerto, pero así se le llama. La primera resurrección espiritual es estar con Cristo ahora en el paraíso. Y después dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Todos los demás muertos, ¿verdad?, no resucitaron hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección, por supuesto. Esta es la espiritual, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección, es decir, aquellos que están ahora en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios, en el paraíso. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y dirán, ¿pero cómo es que reina? ¿Cómo que reina?
pues sí reinan. ¿Por qué? Pues porque Dios, Cristo está reinando. Y Él pues hace que sus oraciones sean oídas. Es lo que nos enseña también el Apocalipsis. Está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vengas? ¿Hasta cuándo no juzgas nuestra sangre? Pues el Señor está gobernando los cielos y la tierra, está gobernando todas las naciones para cumplir estas oraciones, que le ha hecho su pueblo. Entonces vemos que estamos de alguna manera también participando, ¿verdad?, del oficio de Jesucristo, de su gobierno. También incluso dice de que seamos sacerdotes, no es que nosotros estemos participando en algo de que como si el oficio de Jesucristo como sacerdote en los cielos sea incompleto, pero estamos unidos a Él, a Cristo, y en los cielos pues vemos que también tenemos de alguna manera parte en ello. Entonces, pues, en conclusión, vemos la conclusión que se puede sacar, la única que se puede hacer es la siguiente, que el milenio es ahora. El milenio es ahora. El capítulo 19, como vimos la semana pasada, pues acaba con el Armagedón y el juicio final, y en el capítulo 20 es como si fuera una recapitulación de toda la época evangélica. La predicación del Evangelio a las naciones, de la misma manera que en el capítulo 11 del Apocalipsis se acaba también con el fin del mundo, y en el capítulo 12 de repente otra vez empieza a recapitular y habla de la venida del Señor Jesucristo, de su encarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto no es la primera vez en el Apocalipsis, no tendría que sorprender a nadie. Entonces vemos que esto, el milenio es ahora, descarta, por supuesto, otras posturas u otras posiciones. Primeramente, la que enseña que primero Jesucristo ha de regresar y después estará el milenio de 1000 años, más o menos literales, ¿no? Esta postura se le conoce como el premilenialismo, es decir, que Jesucristo viene antes, y después el milenio. Entonces, particularmente también dentro de los premilenialistas están los dispensacionalistas. Normalmente se hace una distinción entre ambos, diciendo que los, entre comillas, peores son los dispensacionalistas, los mejores son los otros, ¿no?, los normales, los históricos, pero de una manera o de otra yo personalmente los veo un poco mejores, ¿no? La posición básica es la misma. Lo único que hace el dispensacionalismo es postular la venida, el rapto secreto de Jesucristo, una venida secreta y después la venida en gloria, si no es más o menos prácticamente igual. Pues simplemente yo diría a estos hermanos, no os enfadéis. A todos aquellos que tengan este punto de vista premilenialista, hermanos, no os enfadéis, ¿no? Pero la Biblia enseña, por todas las razones que hemos visto, que el milenio es ahora. ¿Verdad? Por todas las razones que hemos visto pues hasta el momento. ¿Y qué pensar o qué decir de aquellos queridos hermanos que afirman, que sostienen que Cristo viene después del milenio? Primero está el milenio y después Cristo viene. Esta es la postura que normalmente se entiende como postmilenialismo. Primero el milenio y después post la venida de Cristo. Pues a esto tenemos que decir que nosotros, ¿verdad?, la enseñanza que estamos ahora diciendo, también estamos, que por cierto es la enseñanza que ha sido, digamos, la mayoritaria, la constante en toda la historia de la Iglesia durante siglos y siglos y siglos, durante más de 1000 años, durante más de 1500 años, ¿no?, en la Iglesia cristiana, en todas las denominaciones, en todas las, digamos, ramas del cristianismo. Pues esta postura que estamos ahora aquí enseñando, el milenio es ahora, pues nosotros también afirmamos que Cristo viene después del milenio. También nosotros afirmamos que Cristo viene después del milenio. Ahora bien, nosotros no pensamos que el milenio sea como una especie de época dorada al final de la historia, ¿no?, en el cual pues ha de desaparecer todo el mal, en el cual todas las naciones, nominalmente, han de convertirse, de que todas las naciones vivirán en paz en la tierra sin ausencia ninguna de ninguna guerra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por las razones que ya hemos visto, ¿verdad? El milenio es ahora.
el milenio es ahora, porque aquí está hablando de la victoria de Cristo en su primera venida sobre el diablo y de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Normalmente pues se dice que la enseñanza que nosotros estamos diciendo pues se nos llama los amilenialistas, ¿no? Amilenialistas es es como si dijéramos que nosotros estamos sin milenio, ¿no? Somos amilenialistas. Creo que este nombre es incorrecto. Es cuestión de nombre, ¿no? No podemos cambiar de nombre, creo yo. No es correcto, porque si es entonces es que nosotros creemos que no hay milenio, ¿no? Nosotros lo que negamos es que ese milenio sea algo futuro, pero afirmamos que ese milenio existe y que ese milenio es ya, ese milenio es ahora. Entonces, podemos cambiar de nombre, creo yo. Podemos utilizar el nombre de milenio realizado o milenio cumplido, ¿verdad? Esto no es lo mismo que no decir que el milenio no existe, ¿no? Es que el milenio es ya. Es que yo creo que podríamos cambiar el nombre de amilenialista a ya milenialista. A ya milenialista. No lo he leído, ¿no? Se me ha ocurrido esta mañana. Somos los ya milenialistas. Somos los ya milenialistas. Entonces, bien, también se nos dice la gran objeción prácticamente contra nosotros es que nosotros somos pesimistas. Porque decimos que creemos que no hay milenio o que no ha de haber. ¿Pesimistas? Todo lo contrario. Somos los más optimistas de todos. Somos más optimistas incluso que los más optimistas que son los considerados postmilenialistas. Somos más optimistas que ellos. ¿Por qué? Porque ellos son optimistas para el futuro, pero para el presente son pesimistas. No hay nada que hacer hasta que venga el milenio. No, señores, ahora es el milenio. Y no podemos esperar al futuro. Para el futuro es demasiado tarde. Ya estamos en el milenio. Es ahora cuando las cosas tienen que ocurrir. ¿Y todo esto por qué? Hemos visto, porque Cristo ha vencido en su obra, en su muerte en la cruz. Y los creyentes hemos experimentado el poder de la palabra de Dios en nuestra propia vida. La palabra de Dios, la Escritura Sagrada, la Biblia, la palabra escrita de Dios, no una palabra que no se sabe bien lo que es, la palabra escrita de Dios. Nosotros los creyentes hemos experimentado lo que dice Hebreos capítulo 6, y hemos experimentado los poderes del siglo venidero. Lo hemos experimentado porque el Señor ha hecho de nosotros nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pensemos dónde estábamos hace 5 años, o 10 años, o 15 años, 20 años antes de conocer a Cristo, antes de conocer la palabra de Dios, ¿no? En mi caso me tendría que remontar un poco antes, entonces hasta 29, 30 años, ¿verdad? ¿Dónde estábamos hace 29, 30 años, ¿no? Cuando teníamos, yo en mi caso, 17, 18 años, ¿no? Personalmente, completamente en el mundo. Completamente en el mundo. Entregado, pues, a todo tipo de pecados, ¿no? Y era el más indigno de ser llamado hijo de Dios, y mucho menos siervo de Dios. Pero, con la gracia de Dios, pues soy lo que soy, como decía Pablo. Y bueno, el Señor me dio la palabra escrita, la Biblia, y ha ocurrido este cambio. Y este es el cambio que ocurre en todos los hijos de Dios. El Señor le da la palabra y viene a su vida y transforma su vida. Y entonces ocurre ese cambio que leemos en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino milenial de su amado Hijo. Y nosotros pues queremos ver esto entonces en la vida de muchos en el tiempo presente. Queremos verlo ahora. Lo queremos ver ya. Porque la palabra de Dios es todopoderosa. Y porque como hemos visto, el milenio es
Pues que así sea. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.